Hola, mi nombre es Ana Sofía Ramírez y el día de hoy voy a hablar acerca del feminismo como una breve introducción hacia su historia y digamos algunas problemáticas que considero relevantes en la actualidad. Bueno, primero que todo, tenemos que entender que el feminismo no es solamente la lucha por parte de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos físicos, sino que es un movimiento político y social complejo. Este inicia a finales del siglo XVIII y supone la toma de conciencia de las mujeres como colectivo y da cuenta de la opresión, de la dominación y de la explotación de la que pues hemos sido y somos objeto por parte pues del patriarcado. Y pues el feminismo mueve a las mujeres para tomar acción de su liberación. Bueno, hablemos un poco acerca de la historia de las olas del feminismo. Bueno, la primera ola se da alrededor del siglo XVIII, como lo mencioné anteriormente, y esta la podemos reconocer porque Olympe de Gouges, una escritora muy importante de esa época, reescribe la Declaración de los Derechos del Hombre, la reescribe y la convierte en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Recordemos que pues no estaban incluidas en este y posteriormente es guillotinada por esto. Además, reconocemos a Mary Wollstonecraft. Ella escribe un texto que es considerado como pues fundador del feminismo y pues este obviamente se responde con represión y con muerte. Y en el código francés se exige pues la obediencia explícita hacia pues los maridos de las mujeres. Esta primera ola se da pues primero por un reconocimiento de los privilegios masculinos, se da cuenta de que no es algo biológico, de que no es algo natural y pues se da digamos esta vindicación de los derechos de la mujer. Por otra parte, la segunda ola del feminismo, esta se da a mediados del siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX. Esta aborda más que todo en sus puntos principales el derecho al voto femenino y se inicia el debate alrededor del sufragio universal. eh, y además las mujeres reclaman el acceso a la educación superior, critican la obligatoriedad del matrimonio y pues comienzan a librarse en un aspecto físico. Bueno, por otra parte, la tercera ola feminista llegó en la década de los 60 y pues hay distintas opiniones acerca de cuándo realmente finalizó, porque algunos dicen que sigue vigente, mientras que otros dicen que pues terminó alrededor de 1980. Pues esta habla de las políticas públicas a la mujer para dar fin al patriarcado. Pues este fue el movimiento que fundó los anticonceptivos, otorgaron de pronto el poder de control natal, la liberación del goce sexual, pues más allá y liberado de la reproducción, y pues caen las vendas de el amor para toda la vida, ¿no? Finalmente tenemos la cuarta ola, que es la que vivimos en la actualidad. Acá se da, digamos, un poco más el feminismo radical, que radical viene de raíz, no radical de radicalización. Y su principal frase es que lo personal es político. Pues se habla del concepto de la sororidad, se habla un poco de los estereotipos, nace el feminismo decolonial, hay una mayor unión, digamos, con el movimiento LGBT. Esto no hace parte del feminismo radical, pero pues posteriormente lo explicaré un poco mejor. Bueno, además de esto surge pues el movimiento Me Too y digamos acá en Colombia se da con el movimiento que se dio para la aprobación del aborto. Bueno, otro tema bastante importante del que tenemos que hablar
es qué es el género como tal. Porque si vamos a hablar de feminismo, una de sus bases es qué es el género. Para eso tenemos que entender que existen diferentes cosas que componen la identidad de género, ¿no? Está el sexo biológico, que es con lo que estamos asignados al nacer, la biología, la anatomía, los cromosomas. Está la orientación sexual, que se da frente al aspecto sexoafectivo. Recordemos que lo romántico es por una parte y lo sexual es por otra. El género como tal es el conjunto de expectativas y estándares y creencias, digamos, que tiene la sociedad sobre cómo deberían comportarse hombres y mujeres. Y la identidad de género como tal es todo aquello, digamos, que tiene que ver con el ser sexual, con el sexo biológico, con el género, tiene que ver cómo vivimos, cómo nos identificamos, pues cómo lo llevamos al ámbito público y pues cómo nos desarrollamos con otras personas frente a esto. Además de esto, otro punto importante es, bueno, que entendemos qué es el género, pero qué constituye ser mujer. Porque sabemos que el ser mujer no está ligado directamente a la identidad sexual, no está ligado a si me gustan los hombres, si me gustan las mujeres, si no me gusta nada. No está ligado solamente a tener periodos, porque entonces, bueno, las niñas no son mujeres, las mujeres que no poseen periodos no son mujeres, las mujeres que tienen la menopausia no son mujeres, si lo ligamos a este sentido. Bueno, además de esto, no está ligado solamente a las hormonas, sabemos que hay personas que, mujeres trans, digo, hombres trans, que pues hacen sustitución de hormonas y pues empiezan con este tratamiento para transicionar. Sabemos que el ser mujer no está ligado a una personalidad, a qué me gusta, a qué no me gusta, a qué colores, no está basado solamente en los cromosomas. La existencia de las personas trans pues realmente da cuenta de esto. Eh, no solamente está ligado a una violencia machista que si bien constituye una parte de la experiencia femenina, hay mujeres muy afortunadas, tal vez del primer mundo, que no la viven en su fulgor y en su totalidad. Y obviamente el ser mujer no está ligado a una feminidad normativa, a una feminidad cisgénero. Eh, bueno, yo consideraría que el ser mujer abarca todos estos comentarios que he dicho, sin embargo, pues no está exento de carecer de alguno de estos. Además de esto, pues el dilema del cuidado, considero que es muy importante anotarlo. En, en la sociedad, sobre todo latinoamericana, entendemos que la mujer es la que se tiene que quedar en la casa cuidando a los hijos, incluso muchas veces cuidando de las personas mayores, por esta idea que se tiene de que hace parte del amor de madre, que hace parte de nuestra naturaleza. Y realmente es un dilema muy complejo porque aunque no sea algo explícito, no sea algo que se haya una prohibición explícita, digamos, por parte del hombre en la casa, sí es algo que tiende a recaer más en la mujer, pues empezando por el hecho de amamantar. Entonces esto es algo que por más que uno desee ser mamá, limita muchísimo el aspecto laboral, el aspecto de el desarrollo de la personalidad en totalidad, porque se reduce a la mujer a pues, ser un objeto de cuidado y a ser una madre. Bueno, además de esto, quiero denotar un problema actual que consideraría yo que es el problema de la pornografía. No lo quisiera tomar desde un aspecto, digamos que demonizarlo, por decirlo así, pero sí es importante tener en cuenta cómo funciona, por qué se da, digamos que las raíces que tiene, el discurso que tiene detrás de esto. Bueno, primero que todo, deberíamos entender que muchas veces en la pornografía se da una erotización de la violencia contra la mujer, ¿no? Es una
digamos, una narrativa de poder y de humillación que si bien no se da en todos los subgéneros, por decirlo así, de los videos porno, podemos encontrarlo en una gran cantidad de estos, sobre todo en videos cisnormativos, ¿no? Dirigidos, producidos por hombres para hombres. Eh, Encontramos pues cosas súper atroces como pues penetración por parte de objetos que no deberían penetrar a una mujer, eh, digamos que cosas bastante gráficas, digamos que una violencia muy explícita frente a la mujer. Muchas veces en estos videos se da a entender que la mujer no tiene consentimiento de lo que van a hacer, dice que no, digamos que esto a modo de roleplay, pero es muy importante tener en cuenta que a este tipo de videos no solamente acuden, digamos que personas u hombres mayores que entienden y que saben que el consentimiento es algo muy importante, sino que también acuden pues pequeños que se crían y que su única fuente de información es la pornografía y que consideran que pues esto es lo correcto, que no necesitan una confirmación por parte de la mujer para acceder a su cuerpo, ¿no? Entonces está, digamos, esa narrativa de poder, de yo te hago mía, de la sumisión de un cuerpo hacia otro. Y de esta misma manera se denota a la mujer como un objeto y se da un utilitarismo sexual. También hay bastantes videos muy explícitos en los que, como dije anteriormente, la mujer no se mueve o hacen como si fuera una muñeca, todo este tipo de cosas. Es una narrativa bastante peligrosa. Bueno, es una expropiación del cuerpo porque, pues, como sabemos, la pornografía no es una retratación fiel a la realidad, no muestra momentos incómodos, muestra meramente el aspecto ni siquiera pues de pasión, de deseo, sino de posesión. Eh, Además de esto, es importante tener en cuenta que es el hilo conductor de estos videos tiende a ser el falo, tiende a ser el pene, por decirlo así. Es en lo que gira en torno a todos estos videos, lo que, digamos, lo que se hace énfasis porque es lo importante, no el placer de la mujer o de ambos, sino pues esta parte explícita. Otra cosa muy interesante es que estos videos no tienden a pasar de 30 minutos, siempre son cortos, 5, 10, 15 minutos. Y esto es bastante preocupante porque pues es un consumismo brutalmente instantáneo que dispara un montón de cosas y que busca e incita a que se siga consumiendo uno tras otro, uno tras otro. Bueno, además es interesante saber que este tipo de videos dan una redefinición de la feminidad normativa, muestra el cómo debería ser una mujer y por tanto cómo debería ser un hombre, cómo el hombre tiene que hacer ciertas cosas y no está bien para él hacer otras. Por lo tanto, desde mi perspectiva considero que, bueno, a diferencia del feminismo radical, yo considero que si bien es algo muy complejo, es una red que no siempre beneficia a las mujeres, realmente las esclaviza de alguna forma, sobre todo a las mujeres de bajo nivel económico, porque es algo fácil, porque es, bueno, no fácil en el sentido de realizarlo, sino que es dinero que está asegurado. Es, digamos, eh, algo muy complejo. Yo, por mi parte, tomaría el dilema de la pornografía desde un aspecto más liberal, en el sentido de una regularización por parte de los países, de las naciones, de manera
que no se permita, digamos, a ciertos menores de edad acceder a este tipo de contenido, porque es absurdamente fácil cómo se puede acceder a este. Eh, Realmente, digamos, poner algunos parámetros que de hecho lo tienen, digamos, muchas casas productoras de estos contenidos, que son, digamos, no hacer explícito que es una violación, pues como que no se haga explícito de que la otra persona no desea, que no sea con objetos penetrantes que no deban ir en la vagina, este tipo de cosas, que no sean menores de edad, que este tipo de regulaciones son supremamente importantes para dejar esta narrativa machista, debido a que muchas personas crecen y se educan teniendo en cuenta que pues esta es la realidad. Yo considero que no es algo tampoco saludable una prohibición total de esto como pues lo podría plantear el feminismo radical, porque es algo básicamente imposible. Es imposible pues por decirlo así, erradicar la pornografía. Mm, Además de esto, pues se convertiría en algo muchísimo más eh, precario, ¿no? Sería algo como sería la marihuana aquí. No se dejaría de consumir, pero se produciría en formas muchísimo más precarias y terminaría siendo más perjudicial para las mujeres. Bueno, siguiendo esta línea, quiero hablar un poco del feminismo interseccional, que es un poco desde donde yo pues preparo mi postura feminista. El feminismo interseccional básicamente es una metodología que estudia la percepción del poder, ¿no? Desde una perspectiva un poco más social, desde las relaciones sociales, ¿no? Este señala que el género, la etnia, la clase, la orientación sexual están interrelacionadas. ¿Por qué? Porque una mujer puede estar siendo oprimida por ser mujer, pero también tiene otro tipo de opresiones, como lo es ser racista, ser una persona que no tiene el pretty privilege, que es como este privilegio de ser bonita, o digamos no es una mujer normativa. Eh, Todo este tipo de cosas que se podrían categorizar como pues una discriminación doble o triple, este tipo de cosas. Esta interseccionalidad al principio fue aplicada por la abogada afroamericana Kimberly Crenshaw en 1989. Y lo que busca demostrar es básicamente esta injusticia y desigualdad por la que componen, pues lo que se conforma la identidad, ¿no? Este enfoque realmente no es nuevo. Como lo mencioné antes, Olympia de Gouges, en su Declaración de los Derechos de la Mujer de 1971, relacionó esta dominación colonial con la dominación patriarcal, estableciendo esta semejanza entre las mujeres y entre los esclavos. En la segunda ola del feminismo también vemos mucho cómo pues se dan este tipo de mujeres activistas antirracistas y antimachistas, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, en los Estados Unidos, estas luchas feministas y abolicionistas señalan que el sexismo y el racismo tienen el mismo funcionamiento. ¿Cómo funciona? Acá tenemos un tipo de círculo que dicta un poco cómo es el privilegio y la opresión o la resistencia, que desde qué punto, digamos, una persona podría ser más o menos privilegiada. Como lo dije anteriormente, uno de los criterios son si una persona pues es hombre o mujer, lo que el genderism, que es como que si es un hombre femenino o una mujer masculina. Vemos también cosas como el racismo, el eurocentrismo, todo este tipo de cosas. Cuando una persona tiene todas las partes de su cuerpo, cuando una persona es joven, atractiva, si es de clase media, de clase alta, si puede escribir y hablar, digamos, el lenguaje también tiende a ser como
una categoría en este sentido. Si la mujer es fértil o es infértil, entonces todas estas categorías son muy importantes a la hora de establecer feminismo, sobre todo con ahora las mujeres trans. Considero yo que pues si bien no tienen una experiencia 100% cercana a la totalidad de lo que significa ser mujer, considero yo que reciben una clase de opresión por ser mujeres trans. Bueno, y finalmente quiero acabar con mi posición personal. Como les había comentado, es imposible, es realmente imposible hablar del feminismo como una sola lucha. Es realmente una variedad de feminismos. Está el liberal, el radical, el separatista, el socialista, entre todos estos. Y es muy importante reconocer que la lucha va muchísimo más allá de un aspecto simplista, de un aspecto reduccionista. No es algo que se pueda catalogar en no es que las feminazis, no es que las mujeres que quieren ser más que los hombres, realmente no, es algo muy complejo que pues vemos ahora con la autonomía sexual, la autonomía reproductiva, que vemos con los feminicidios, con estas violencias explícitas cuando se mata a una mujer y no solamente se le mata por ser un ser humano, sino que también se dan, se lastima o se les hacen ciertos cortes, digamos, se les quitan los senos, se hacen cierto tipo de cosas, se les viola. Hay que tener en cuenta que no solamente es una violencia como cualquier otra, es una violencia que está centralizada y tiene un porqué y tiene un trasfondo y tiene un sentido social y patriarcal. Bueno, y personalmente considero que enmarcado en nuestro contexto socioeconómico actual, es mucho más posible crear espacios diversos y abiertos a la discusión desde el feminismo liberal interseccional. ¿Por qué? Porque digamos que el feminismo radical o separatista deja un poco de lado a los hombres, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? No quiero decir que un hombre pueda ser feminista, porque no es como que si yo quiero apoyar a la comunidad LGBT, de pronto voy a ser LGBT, no funciona así. Cómo funciona es básicamente que se debe invitar e incluir a los hombres en este tipo de espacios, en este tipo de narrativas. ¿Por qué? Porque aunque no sea nuestro deber, es importante informarlos y educarlos en este tipo de cosas, porque muchas veces lo que hacen no lo hacen por una maldad innata, sino por una mala información, una crianza machista, y es muy importante, tanto hombres como mujeres, despejar estos lentes machistas que tenemos que nos impiden pues todo tipo de cosas. Por lo tanto, considero yo que una lucha feminista es imposible si no se incluye a los hombres, si se les excluye, si se les quita de la narrativa, porque precisamente ellos hacen parte del problema. Bueno, y nada, invitar a todo el mundo a una lucha colectiva frente a las violencias, a cualquier variación de una violencia, a la variación de la significación del ser mujer, a todo lo relacionado con la feminidad. Muchas gracias.